siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida... A ver, me acompañan también Chino Navarra y Raúl Rizzo. Buenas noches a ambos. Chino, es grave que el titular de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires haya dicho que estamos ante el armado de causas, espionajes ilegales, una mezcla de servicios de inteligencia, jueces, fiscales, periodistas. Es grave y también es muy positivo que haya un integrante del Poder Judicial, nada menos que el presidente de la Corte Suprema de la Provincia, que tenga el valor de señalar, de denunciar semejante hecho, que se venía planteando en medios de comunicación, que lo veníamos planteando dirigentes opositores, algunos miembros de la justicia. Y la reacción del gobierno, como siempre, trata de tapar con la mano el sol, y es imposible disimular que hay un uso del gobierno de parte de la justicia, porque como no puede discutir de economía, no puede discutir de producción, no puede discutir del presente, lo que busca es usar la justicia como instrumento político para arrinconar a la oposición, para hacer denuncias falsas, para también atemorizar a otros jueces o integrantes del Poder Judicial que quieran hacer las cosas bien. Por eso, por un lado, es grave, pero a mí me reivindica que el presidente de la Corte haya dicho semejante verdad. Raúl, ¿vos crees que el ciudadano común entiende todo esto? La gravedad institucional ante la que estamos preocupados por tratar de llegar a fin de mes y de comer todos los días. Mira, yo me remito como actor que soy a una frase de una obra emblemática y un clásico de Shakespeare, que es Hamlet. Cuando Hamlet dice en un momento, algo huele a podrido en Dinamarca, ¿verdad? Porque no hay zona que no se toque. Yo estaba escuchando atentamente todo lo que se decía. No hay cosa que se toque que no, la cosa fétida aparezca, desde cualquier lugar. Y cada vez es mucho más patético la negativa de los miembros del gobierno, de cualquier, de la gobernadora, del presidente, para negar lo que es evidente, lo que está a la luz, lo que se ve, se palpa la pobreza ya cada vez más extrema, se palpa el manejo indiscriminado de la justicia, casi inmoral, casi pornográfico ya de la justicia. Hay un fiscal de la nación que es citado a declarar, y si tuviese la conciencia sucia y la cola limpia, iría tranquilamente. Y estamos hablando del fiscal Carlos Stornelli, Néstor, que además está citado nuevamente para el jueves. Sí, todo parece indicar que una vez más va a faltar a la cita. Se ha presentado un recurso ante la Corte Suprema por parte de su defensa pidiendo que se anule la declaración de rebeldía, y hoy el fiscal Raúl Ple presentó también un recurso ante la Corte Suprema, pero pidiendo que sea declarada la incompetencia del juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, en coincidencia con lo que dice el fiscal Stornelli. ¿Se puede creer en la justicia, Chino, vos crees? ¿O en el Poder Judicial? Digo, la justicia es un valor. Yo creo que el Poder Judicial, pero para ser justo, los poderes del Estado están en crisis y hay un gran descreimiento del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo. Sí. Me parece que el desafío que tenemos desde la oposición con Alberto y Cristina, con grandes posibilidades de ganar la elección, es reconstruir esa relación con la sociedad, con los poderes, Ejecutivo, Legislativo y también Judicial. Para eso tenemos que ser mucho mejores, y es muy importante la reconstrucción de esa relación con la sociedad, porque reconstruir la Argentina de la pobreza, la miseria, la profunda crisis, el endeudamiento que nos va a dejar Macri, no va a alcanzar con la política, no va a alcanzar con la dirigencia. Vamos a requerir el compromiso de cientos de miles de argentinos. Va a ser una epopeya reconstruir la Argentina del trabajo y la educación, y también para volver a poner en valor la honestidad. Ahora, ¿cómo se reconstruye, digo, la justicia? Cuando vos tenés, como señalaba recién Raúl, digamos, un fiscal que ya, ¿qué llamado es? ¿El número 6, 7? Me perdí. 6 ya faltó, el llamado, este es el 7. Llamado es el séptimo. El séptimo llamado, y no concurre, no porque no quiera, dijo, sino porque no debe ir, Raúl. Eso es el argumento del fiscal. No es que no quiero ir, no debo ir. Sí, hay un dejo de poder ahí, ¿no? De ostentación de poder. No debo ir. ¿Cómo? ¿Por qué no? Al contrario. Es decir, lo que uno entiende como ciudadano es que un fiscal, más que ningún otro ciudadano, debería presentarse
porque él representa esa institución que es la justicia. Por eso digo, ¿cómo se reconstruye esto? Que está Se reconstruye, bastante mirá, destruido, vamos a decir. hechos como el juez Ramos Padilla de Dolores y lo que está llevando adelante esta investigación reivindican a la justicia. La posición que ha tomado el presidente de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires reivindican a la justicia. Esto habla de que hay un sector de la justicia que tiene otra postura, y yo he escuchado a distintos abogados defendiendo casos injustamente manejados desde el poder de la justicia, que también la reivindican y la limpian y la colocan en un lugar que es factible, es posible que eso vuelva a ganar la confianza del pueblo, como el poder legislativo, como el poder, como decía el chino recién. Es decir, hay que recuperar la confianza de la gente. A ver, Lucía, ¿en cuánto importa esto en Casa Rosada? ¿Se le presta atención, por ejemplo, a lo que pasó en Provincia de Buenos Aires entre el titular de la Corte Suprema y la gobernadora Vidal? Bueno, Rosario, yo los escuchaba y lo curioso es que para el gobierno uno de los ejes o de los fuertes de campaña sigue siendo hablar de una justicia independiente contra el kirchnerismo que traería una justicia militante de nuevo. Eso es lo que se escucha repetir. Y yo le pregunto al chino, por ejemplo, ¿por qué cree que la campaña de Cambiemos en ese sentido prende en un sector social que cree que Cambiemos o el gobierno de Mauricio Macri puede traer una justicia más independiente que la que había con Cristina Kirchner? Lo que ocurre es que hay un bombardeo de los grupos mediáticos hegemónicos de hace muchísimo tiempo, y ahora se ha redoblado, para buscar construir un relato. Me río porque antes decían relato, se acusaba al gobierno de Néstor y Cristina de tener un relato, y Macri y Durán Barba generan, y los medios de comunicación lo amplifican, todo un discurso, primero para corrernos el eje, porque lo que ellos no pueden hablar es ¿cómo pueden explicar que la crisis económica... Fíjate vos que festejan que la inflación es de 2.7. Sí. Es la más baja. Así que vos tenías 40 grados de temperatura, ahora tenés 39.9 y festejamos. No, estamos preocupados porque es una temperatura alta, lo mismo la inflación. Sobre todo que los alimentos aumentan mucho más. Pero por eso la importancia de que un poder judicial funcione bien. Como no pueden hablar de la situación económica, como no pueden hablar de la seguridad, como no pueden hablar de nada... Tienen, por un lado, la obra pública, que vos no la podés corroborar, si son tantos miles de kilómetros de asfalto, de esto, del otro, porque no la ves, porque no está, no la tenés a la vista, y después poniendo esos temas de la justicia, o discutiendo para el pasado, o agraviando, o metiendo miedo, porque obviamente el gobierno sabe que está perdiendo las elecciones. Y cuando vos estás perdiendo, en el fútbol, en la política, o en el boxeo, salís o a hacer un gol como sea, o a buscar un knockout. Y ellos quieren confundir a la sociedad. Y la sociedad, los pueblos nos podemos equivocar, porque no somos infalibles, pero todavía no hay en la historia un pueblo que se suicide. Nadie quiere 4 años más de Macri. Imagínate si en 4 años hicieron lo que hicieron, en 4 años más, que además Macri te dice que lo va a hacer más rápido, es decir, te va a hacer más pobre, te va a generar más miseria, más desocupación. Por eso buscan ese tipo de atajos, que es discutir cuestiones que no tienen que ver absolutamente con la realidad, porque lo que manipulan la justicia y la usan como instrumento político son ellos, Macri y compañía. Doctor Carzoglia, usted conoce el Poder Judicial desde adentro, digo, ¿hay manera de reconstruir el Poder Judicial tal como está? Cuando tenemos fiscales que no van a citaciones, jueces que se confabulan con servicios de inteligencia, es decir, hay un entramado muy complejo. La forma actual de coadyuvar a reconstruir el Poder Judicial es a través de la acción de cada uno. De estos... acciones señales, individuales, dice usted. De estas señales que pero con las recibiendo. Otras acciones individuales ahora, que lo complican, ¿qué hacemos? Lo otro, y acá tenemos que ir un poco más profundo. El Poder Judicial es un poder que no puede ser una isla en un país que está en una crisis terminal. Está también contaminado de lo que nos está pasando. Este Poder Judicial se va a reconstruir cuando este país se reconstruya en base a un trabajo de unión entre los argentinos, con un gobierno que los represente a todos los sectores y que convoque a todos los argentinos a construir un nuevo modelo de país, no un nuevo modelo, un modelo de país que no tenemos. Una vez que hagamos eso, yo siempre digo, terminar con el déficit moral ante el déficit fiscal y hacer una revolución moral en este país, en la cual tenemos que estar todos incluidos, cada uno de nosotros tenemos que ser
un análisis y tratar de comprometernos a corregir conductas que hemos llevado todo el tiempo. Bueno, en ese momento, cuando esté hecho el nuevo modelo de país, ahí vamos a poder construir una nueva justicia que responda a los intereses del país y a los intereses de todos los argentinos. A ver, Raúl, reconstruir un nuevo modelo de país, estamos hablando de mucho tiempo, ¿no? Para tener una justicia acorde. Digo, mientras tanto, a mí me preocupa el mientras tanto, porque en la Argentina tenemos gente que muere por el frío, porque hay chicos que no comen las 4 comidas, porque el presidente de Cáritas dice la cena es un recuerdo para un sector importante de la población. Entonces, si no tenés un poder judicial realmente que accione, porque yo digo, con la gente que se murió de frío en la calle, el poder judicial pudo haber hecho algo, un fiscal pudo haber actuado de oficio. Sin embargo, no hay nada, no hay movimiento. Absolutamente de acuerdo. Y hay prioridades, como bien decía. Es decir, se necesita una justicia en que el pueblo y la sociedad depositen confianza. Pero previo a eso hay que atender estas urgencias tremendas. Nosotros estamos en emergencia alimenticia. Es decir, el pueblo argentino necesita un par de medidas así contundentes que le permitan volver a comer. Estamos todos locos hablando en esos términos, pero es lo que está pasando, que pueda volver a comer. El otro día escuché un relato en este mismo canal que me partió el alma, de una criatura de 10 años que la policía no denunció, que estaba acurrucada casi en posición fetal en la estación de Retiro. Se acercó el policía, lo tocó, estaba muerto por hipotermia. Estaba muerto, una criatura de 10 años. Eso es genocidio ya. Es decir, estamos frente a un gobierno que, porque tiene medios de comunicación muy poderosos que lo protegen, no ha sucedido algo que yo te lo digo, yo creo que si por una de esas cosas siniestras llegase a ganar la elección este gobierno nuevamente, yo creo que en 3 o 4 meses tenemos una guerra civil en la Argentina. Porque cuando tus hijos se te mueren de hambre o de enfermedad, cuando ya no tenés alternativa alguna, te importa 3 cuernos. Querés cambiar a como sea, y son miles y miles y miles los que están así. No es y como tenemos una ministra de Seguridad, y va a seguir la misma política, que es absolutamente irracional y peligrosa, podría haber una respuesta tremenda. Convertiría en este país en una situación inmanejable. Quiero que aquel que va a votar piense en estas cosas, piense en estas cosas que pueden ocurrir. No si Macri, el rubio, la yegua, como le decían, o la chorra, no. Que vote a quien quiera, pero que no vote esto. Yo ya lo pido así. Esto, no. Doctor Carzoglio, doctor Reidán, muchas gracias, por haber venido, han sido muy amables. Ahora se suman otros invitados, porque estamos esperando, y ahí los están ubicando, a Leo Vilansky y a Martín Burgos. ¿Por qué? Porque las pymes también lo pasan muy mal, porque cierran, porque no se escucha ninguna palabra sobre estos temas. Chino, ¿cuál es la realidad en la provincia de Buenos Aires de las pymes? Y cerraron hasta abril 15.000 pymes, pero van a explicar ahora los dirigentes de las pymes, es desesperante. Pero yo quiero tomar lo que dijo Raúl. Raúl lo dice con una pasión. Y hace falta a veces una pasión. Y te conmueve, ¿no? Me conmueve. Pero no está exagerando. Este plan de ajuste, de empobrecimiento, que es para 15 millones de argentinos, porque Macri tiene un país para 15 millones de argentinos, el resto sobramos. Son salarios del Estado bajos, son asignaciones universales, planes sociales. A ellos no les interesa generar trabajo, les interesa el sistema financiero y empujar el sistema exportador. Cierra solo con represión, es cierto, cierra solo con represión. Basta con ver en cualquier ejemplo de la historia, antes, ahora o en cualquier parte del mundo. Bueno, los otros Pensemos bien, 4 años de Macri sería muy grave y triste para la historia y para nuestro pueblo. A ver, quiero preguntarles con algo que arrancó el programa, que es el servicio cívico voluntario, donde está la gendarmería, porque para mí hay una contradicción entre el título y después de hablar de gendarmería, pero no sé qué piensan ustedes. Yo lo vi muy por arriba, pero lo que me da la primera impresión es que esto confirma que el gobierno ha renunciado a generar trabajo, porque es cierto que hay casi 1,5 millones de pibes que ni trabajan ni estudian,
Pero el tema no es meterlo en un cuartel o hacer una especie de servicio cívico, que no estaría mal en otro contexto de tener escuelas hogar para chicos ¿Pero que por qué están no en lo la hace el calle. Ministerio de Educación? ¿Por qué Pero Gendarmería? Lo que no ¿Por hay qué es el Ministerio de Seguridad, pero lo que pregunto yo? se renuncia es una política de construir el primer empleo, de capacitarlos laboralmente, de que la escuela sea un lugar donde no solamente se estudie, sino que se nos haga sentir parte de esta sociedad. Ellos renuncian a eso y buscan salida que es para discutir. Lo que les interesa es que discutamos esto y vuelven a tapar la realidad. A ver, Lucía, ¿qué se está diciendo en Casa Rosada? Sí, Rosario, bueno, básicamente el tema de la colimba, como se llamó, ellos dicen que no se van a usar armas, que Gendarmería no va a tener armas y muchísimo menos los jóvenes que accedan a este proyecto y que, bueno, que es una forma de incentivar justamente el mundo laboral, eso es lo que dicen sobre el proyecto. Qué interesante sería que haya maestros, ¿no? Porque que les den talleres y que formen a chicos y que los valores democráticos y republicanos los aprendemos en la escuela, desde el jardín. Así que a mí me hace ruido el tema de la incorporación de la Gendarmería, pero es mi posición. No sé vos, Raúl, ¿qué pensás? Yo le tengo temor a eso, que no sea que tengan un objetivo subrepticio, que es construir un ejército mucho más numeroso y poderoso con esos chicos que entran ahí en forma voluntaria con la excusa de que es voluntario. Pero como no hay trabajo y no se estudia, muchos se van a presentar porque no tienen otra posibilidad. Y se pueden construir monstruos ahí directamente. Son muy tiernos. Es muy poca edad, 20 años. Tenés una preocupación mucho más fuerte que la mía, veo. Yo creo que no van a hacer nada. Yo creo que son todos mentiras de campaña. Es como pobreza cero. Bajar la inflación la bajamos de taquitos. Son unos mentirosos. Nos engañan. Quieren que discutamos estas cosas y no que hablemos de la situación de la pyme, de las personas que están en la calle, de lo que contó recién Raúl, de lo que pasó en Retiro. No les creamos. Antes las PASO casi había que sacarlas, ahora ponemos todo el foco ahí. ¿Es así? ¿Las PASO son tan importantes? Las pasos son importantes, pero lo del gobierno es realmente sorprendente. Está toda su gestión, todos sus recursos, todos sus funcionarios de campaña, como si en Argentina no hubiera nada que hacer. Hoy decíamos con Raúl del problema alimentario. En el Congreso hay un proyecto de ley de emergencia alimentaria que no habría que esperar hasta el 10 de diciembre. Se podría tratar ahora. El gobierno tiene... ¿Pero quiere el gobierno tratar ese proyecto? Tiene las autoridades en el Congreso. Y bueno, si hay voluntad realmente, si hay coherencia entre lo que dicen y lo que quieren hacer, se debería tratar en el Congreso la emergencia alimentaria y empezar ahora a resolver el problema que, como vos señalaste, de 2 nenes argentinos, uno es pobre y están mal alimentados. Y es cierto que a la noche, como decía esa persona de Cáritas, muchas familias no comen. Una chica me decía en San Nicolás hace un tiempo, con el bebé en brazos, nosotros tratamos de comer tipo 5 o 6 de la tarde para la noche con un mate cocido, engañar a los chicos que están cenando. Esto es una realidad, pero no hay que esperar hasta el 10 de diciembre. Sin embargo, el gobierno, en vez de preocuparse por las personas en situación de calle, por los chicos que no comen, por las familias que tienen situaciones desesperantes porque no llegan a fin de mes, no solamente los más humildes, los sectores medios, está de campaña porque le parece que lo electoral es más importante. Raúl, ¿está preocupado por el éxodo country? Sí, es terrible. Que ese es el gobierno, eso lo pinta de cuerpo entero al gobierno que tenemos. Yo creo que le importa muy poco la mayor parte del pueblo argentino, le importa absolutamente nada. Es decir, hay una cuestión de clase ahí que aparece claramente manifestada. Y además los hacedores más grandes de la grieta son ellos, todo el tiempo son ellos. Ellos generan la grieta, porque tienen un profundo desprecio por la mayor parte del pueblo argentino. Les molesta. ¿La economía finalmente será la clave en esta campaña de la que obviamente el oficialismo no habla? Sí, me parece que va a ser la clave y sobre todo después de las PASO, efectivamente, la querían sacar porque primero era un problemón y porque si efectivamente llegan a perder puede pasar lo que dice la compañera, de que puede haber efectivamente un colapso de la economía, una cosa muy fuerte. Hoy está todo muy atado con alambre, no hay plata en la calle, nadie vende, no hay préstamo, es decir, hay mucha plata en la Argentina. ¿Pero este veranito económico al que el gobierno apuesta puede durar hasta octubre? Está atado con alambre. Podría llegar hasta octubre, pero el problema es que en estos 2 días, por ejemplo, que suben el dólar, es un indicio que la cosa no funciona. Y vos cuando ves que la economía está totalmente cortada en dos. Por un lado hay muchísimo dinero en los bancos
que se genera a través de las LELIQ. Y por otro lado, tenés muchos problemas de falta de dinero en lo que es la economía real, tanto las pymes como la gente que no llega a fin de mes. Con lo cual, esa división de la economía entre un lado donde está la plata y del otro lado donde está la producción, es un indicador muy fuerte de que la economía está totalmente quebrada, de que el Titanic ya lo chocamos el año pasado, simplemente está el capitán diciendo, bueno, no pasa nada, ya van a venir los socorros y el socorro sería el FMI. Leo, ¿y las pymes cómo viven esto que llama el gobierno una especie de verano de tranquilidad? Mirá, lo que están haciendo es tratando de sostener el dólar más o menos estable para que no genere efectos estampidas en los sectores, sobre todo monopólicos, insumo difundidos, que automáticamente cada vez que el dólar se dispara lo trasladan a precios. Y eso puede dispararse en este proceso electoral en falta de insumos, en listas, cambio de listas masivas de precios, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que te digo es, nosotros vamos a elecciones 2 veces por mes, el 15 y el 30, Claro, cuando tenemos que pagar los salarios. Acá no está diciendo, yo veo los spots, hay lemas muy lindos de campaña, lo que no está diciendo Mauricio Macri es cómo va a ser para frenar esta destrucción de pymes el 11 de diciembre del 2019. Y no lo puede decir porque no lo sabe. Y eso es lo grave que tenemos hoy en la Argentina. Tenemos un presidente que no puede controlar la economía real y un candidato a presidente por el mismo partido que no sabe cómo va a hacer para reactivar la economía a partir del 11 de diciembre del 2019. Estamos en una campaña que es fantasma. A ver, el gobierno, Raúl Chino, dice que está sentando las bases para que la Argentina crezca de verdad y no sea una ilusión como ya nos pasó. Ellos tienen un modelo de nación, es verdad. Es un modelo, te repito, nosotros tenemos 44 millones de argentinos, ellos van a gobernar para 15 millones de argentinos. Ahí ¿qué es lo que ellos privilegian? El sector financiero globalizado, porque juegan a la especulación, ellos y sus socios y sus amigos, el sector agroexportador y algún sector de servicio. El resto sobramos, pero vuelvo a reiterar, salarios del Estado bajos, jubilaciones bajas, ¿Sobramos? planes ¿Y a dónde nos sociales. vamos? No, ellos pretenden meternos. Este modelo ya existe en otra parte del mundo y existió en Argentina. Claro, pero la gente una fuera del Argentina de sistema. ricos, de minorías, de poderes concentrados y el resto estamos afuera. Vivían amontonados en conventillos en alguna época y viviremos en villas de miseria, la mayoría, debajo de los puentes, debajo de las autopistas. El gatillo fácil se va a potenciar, a incrementar. La muerte, yo estoy convencido que la muerte, la gente que murió en los días de frío que tuvimos muy fuerte, es mucho más alta que lo que anuncian los medios, por Dios, mucho más alta. Cualquiera de nosotros, bien alimentado como estamos, si nos someten a una temperatura de 0 grados en la calle, es muy probable que estemos muertos a la mañana. Pero vamos a Fuerte ganar, eso. quédate tranquila. Esto que él dice es la posibilidad hipotética, que no hay que descartar porque no hay que subestimar a Macri, si perdemos. Pero vamos a ganar porque el pueblo argentino va a elegir un camino de trabajo, de alegría, de reencuentro, de dejar de odio, de educación, poner la honestidad en valor y lo vamos a hacer todos juntos. Gracias a todos por gracias. haber venido. Nosotros llegamos al final del programa del día de hoy. Recordá que mañana miércoles empezamos 21:30. No te olvides, 21:30 mañana miércoles, porque seguimos haciendo Hay Otra Historia. Hasta mañana y muchísimas gracias. Que oigan, nos queman las palabras, nos silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe.